Bien, queridos amigos, continuando con la exposición del anteproyecto de presupuesto de inversión pública 2023. Vamos a ingresar ahora a lo que es cómo identificamos un proyecto, ¿no? Primer paso, ¿no? Identificar un proyecto, una necesidad, ¿no? Un síntoma, ¿no? Entonces hay que identificar y dar solución única a la necesidad de esa población principalmente, ¿no? Entonces, la inversión pública nace de una problemática, de una demanda insatisfecha. Entonces, nosotros como entidad, como oferta del Estado, lo que tenemos que hacer es implementar un proyecto de inversión pública que cumpla, que satisfaga esa necesidad de nuestra población, ¿no? Que tenga un sistema de agua potable adecuado al tamaño de la población, un sistema de riego, ¿no? Un hospital, un centro de salud, caminos, puentes, etcétera, ¿no? Que mejoren la calidad de vida de la población. Eso es inversión pública, ¿no? Que se implemente por única vez y que se dé una solución integral única a la ejecución del proyecto de inversión pública, ¿no? También, ¿no? Uno de los componentes importantes de proyecto de inversión pública tiene tres elementos, ¿no? Que es crear, ¿no? Crear, mejorar o reponer, ¿no? Las existencias del capital físico del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Para la mejor prestación de servicio, ¿no? Hacia los beneficiarios, ¿no? Entonces tenemos ese componente, ¿no? Crea, mejora, repone, ¿no? Esa es inversión pública, ¿no? ¿Qué crea? Crea infraestructuras como caminos, como hospitales, como unidades educativas, centros tecnológicos, etcétera, ¿no? Y que mejora, que repone todos los proyectos que por un desgaste natural durante el tiempo, ¿no? Hayan sufrido deterioros y que estos requieren mejorar o reponerles esas existencias para una mejor prestación de servicio hacia nuestras comunidades, ¿no? Asimismo, un proyecto de inversión pública debe ser un esfuerzo único, planificado y temporal. Único porque, como hemos mencionado, que la implementación del proyecto debe ser único. No debemos erogar nuestros recursos innecesariamente, ¿no? Ingresando con otros proyectos que no van a cumplir de manera eficiente, ¿no? Entonces, la inversión pública tiene que ingresar por única vez para solucionar, satisfacer esa problemática, ¿no? Un esfuerzo planificado, porque este proyecto tiene que tener una planificación estratégica, tiene que tener sus estudios correspondientes, ¿no? Su ITCP, su EDTP, y que este proyecto tiene que ejecutarse y que este proyecto tiene que entrar a la fase de operación. Un proyecto que no entra a la fase de operación no es un proyecto de inversión pública, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo temporal el proyecto de inversión pública, ¿no? Tiene que tener un inicio, un final, ¿no? Entonces, ese es un proyecto de inversión pública. Si no fuera así, entonces estaremos hablando de una sostenibilidad, de una actividad, ¿no? Algo recurrente, que sería gasto corriente, que de manera recurrente se gasta durante los años y tras años, ¿no es cierto? Entonces, un proyecto de inversión pública debe tener un esfuerzo único, planificado y temporal que cubra esa necesidad insatisfecha. También otros de los componentes importantes de un proyecto de inversión pública, que el nombre del proyecto tenga las características de acción, ¿no? Que tenga ese verbo, acción, que es lo que vamos a hacer, ¿no? El objeto del proyecto, ¿no? El objeto del proyecto, ¿qué es lo que cómo vamos a implementar, qué necesidad vamos a implementar, ¿no? en la región, ¿no? Y el tema de la localización, ¿no? La acción, motivo del proyecto y la localización es importante para bautizar nuestro nombre del proyecto de inversión pública. Asimismo, ¿cómo saber, ¿no? Si mi proyecto de inversión es proyecto de inversión pública, o si mi idea es proyecto de inversión pública? Hacemos las pruebas, ¿no? Como ya hemos aprendido en anteriores diapositivas, la prueba 1 principalmente es el concepto del SNIP, ¿no? Que crea, mejora, repone las capacidades físicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, si vemos que nuestra idea tiene, ¿no? Esa característica de crear, mejorar, reponer, ¿no? Es inversión pública en primera instancia. También después vemos que el proyecto, nuestra idea, tiene un esfuerzo único, planificado, temporal. Obviamente ya tenemos 2 puntos a favor. Y por último, y el nombre del proyecto que esté diseñado, ¿no? Que tenga acción, objeto, localización. Bajo estas características, ¿no? Entonces ya podemos saber básicamente, ¿no? Qué es, cómo implementamos, cómo formulamos los proyectos de inversión pública y diferenciamos lo que es gasto corriente, ¿no? Y la prueba número 2.
¿no? Como habíamos hablado anteriormente, que todo proyecto de inversión pública tiene que tener su estudio, ¿no? Su estudio, su ejecución y que éste entre en la fase de operación. Entonces ahí vemos, ¿no? Nosotros analizamos, estudiamos, ¿no? La idea o el proyecto que una vez concluido en la obra y este entra en la fase de operación, entonces inversión pública. Si no entra en la fase de operación, no es un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando de implementar o de satisfacer una necesidad. Principalmente, ¿no? O fundamentalmente, la implementación de proyectos de inversión pública va a satisfacer una problemática, ¿no? ¿No? Esa es la idea, la razón de ser de inversión pública, ¿no? Mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestras jurisdicciones, ¿no? También vamos a mencionar lo que es la plurianualidad de los proyectos, ¿no? Existen un análisis básico que nosotros hacemos es el presupuesto de recursos y el presupuesto de gastos que deben, obviamente, ambos guardar el equilibrio correspondiente, ¿no? El equilibrio presupuestario, ¿no? Tenemos los recursos 100 y nuestro gasto debe ser igual 100, ¿no? Entonces, tenemos proyectado durante los 5 años un presupuesto de inversión pública y también debemos proyectar esa ejecución, esa programación en el gasto, en el proyecto durante los 5 años, ¿no? Y garantizar, obviamente, los recursos de inversión pública para la consecución de los objetivos no planteados en los planes operativos anuales o en los PTDIs, ¿no? En esta diapositiva vemos claramente cómo jerarquizamos, cómo priorizamos los recursos económicos, ¿no? Para la ejecución de proyectos de inversión pública. En el marco de la ley, artículo 13 de la ley 317, en primera instancia debemos asegurar los recursos a los proyectos de continuidad. ¿Listo? Primero proyectos de continuidad, posteriormente a proyectos que tengan, ¿no?, el financiamiento asegurado o que son contrapartes, ¿no? Muchas de las entidades subnacionales concurren con el nivel central del Estado para la ejecución de proyectos de inversión pública, ¿no? Aportando con un 10 o 15% o 20%. Entonces, esos presupuestos se deben garantizar durante la gestión fiscal o los siguientes periodos, ¿no? Para que el proyecto concurrente sea ejecutado en su totalidad, ¿no? Y que preste su servicio de manera eficiente, ¿no?, a la sociedad, ¿no? En tercera instancia tenemos lo que son los proyectos nuevos o estratégicos, ¿no?, en función de la disponibilidad de los recursos. Y por último, los proyectos nuevos, obviamente, son para las entidades que cuentan con mayores ingresos, ¿no?, tanto por venta de bienes o servicios o otros financiamientos que genere la entidad. Bien, también en esta diapositiva vamos a grandes rasgos, vamos a ver lo que es el sistema de información sobre inversiones, ¿no? El registro del SISIN tiene estos módulos, ¿no? El registro de proyecto, la emisión del dictamen, la programación de la inversión, la programación presupuestaria, el cierre y emisión del dictamen del anteproyecto de presupuesto. Bajo estas líneas, nosotros vamos a registrar los proyectos que vamos a ejecutar en la gestión 2023. Primero registramos el proyecto, ¿no?, si es nuevo proyecto, ¿no? Después emitimos el dictamen, ¿no? En el dictamen realizamos un dictamen de inicio de etapa o si es un proyecto de continuidad vamos a realizar la ampliación de fecha o costos si corresponde. Después realizamos la programación de la inversión de la gestión fiscal 2023 y la programación plurianual, ¿no?, de las siguientes gestiones, tomando en cuenta que los proyectos a ser ejecutados pueden tener una duración mayor a 2 años, ¿no? Y tenemos también la programación presupuestaria, donde ahí vamos a registrar el tema de la partida presupuestaria, en la cual vamos a hacer el gasto correspondiente, ¿no? Entonces, para la gestión 2023, nosotros llegamos al registro hasta la partida de gasto, ¿no? A partir de 2024, solo hasta la programación de la inversión, para registrar de manera referencial, nominativa, el monto de recursos que vamos a necesitar durante las siguientes gestiones, ¿no? Una vez terminado el cargado hasta la partida presupuestaria, vamos a realizar, ¿no?, el cierre del dictamen, ¿no?, del anteproyecto de presupuesto de inversión pública. En este cierre, en este dictamen, ahí vamos a ver cuántos millones estamos destinando para ejecutar en la gestión 2023. A manera de ejemplo, aquí tenemos una salida del sistema de información sobre inversiones, que es el SISIN, ¿no?, el registro del proyecto. Ahí podemos ver cómo registrar un nuevo proyecto. Registramos el código SISIN, obviamente es automático, ¿no? El sistema
lo va a registrar directamente al siguiente número del último proyecto que hemos registrado. Ahí está lo que habíamos hablado, lo que es el registro del proyecto que tenga acción, objeto, localización, ¿no? En primera instancia tenemos el nombre formal, ¿no? Cómo debe ir como nombre del proyecto y el nombre original, ¿no? Esto principalmente, el nombre original es para los proyectos que tienen concurrencia, ¿no? Con otros niveles del Estado, ¿no? Como pueden ser gobernaciones o entidades a nivel central, ¿no? De acuerdo a los convenios de financiamiento, ¿no? Donde los nombres del convenio es bastante amplio, entonces en este nombre original ahí ustedes lo pueden cargar ese nombre, ¿no? Entonces ahí mencionamos que ese nombre original es el mismo que el nombre formal del proyecto, ¿no? Ahí vamos a ver también el tipo de inversión, si es capitalizable o no capitalizable. Si nosotros ponemos la acción, construcción, entonces automáticamente el proyecto nos va a direccionar a un proyecto capitalizable, ¿no es cierto? Por lógica, ¿no? ¿No? En otras acciones, si ponemos registrar, entonces ahí ya vamos a definir si es capitalizable o no capitalizable de acuerdo a la naturaleza del proyecto, ¿no? También vemos el área de influencia del proyecto, dónde se va a ejecutar, área rural, urbano, urbano-rural, ¿no? Entonces ahí también definimos fecha estimada de inicio del proyecto y fecha estimada de término del proyecto. Ahí también vemos, ¿no? Los rangos, ¿no? En cuánto tiempo se va a ejecutar el proyecto. Entonces ahí no sean tan muy exactos, también tengan una amplitud, ¿no? Para ejecutar, ¿no? A veces siempre existe algunos factores que puedan suceder en la ejecución del proyecto, ¿no? Factores de fuerza mayor o casos fortuitos, ¿no? Que siempre se amplía el proyecto. Entonces, vean siempre con una ampliación de 2 o 3 meses, ¿no? También vemos en el SISI lo que es la problemática, ¿no? Esta parte en el sistema es un pequeño marco lógico donde ahí vamos a cargar la problemática del proyecto, ¿no? La localización geográfica del proyecto, dónde está ubicado, ¿no? A partir de la georreferenciación, dónde está ubicado el proyecto en su municipio, ¿no? Para determinar de manera más estratégica el proyecto, el sector, a qué sector corresponde el proyecto, ¿no? Al sector económico que corresponde el proyecto, ¿no? También tenemos otras funcionalidades en el sistema, ¿no? El registro de proyectos, pueden ser nuevos continuidad, elaboración de dictámenes para un inicio de etapa como para proyectos de continuidad, como habíamos mencionado, la asignación de recursos, ¿no? Hay un módulo de recursos donde está toda la estructura de recursos de su entidad, donde cuánto de esos recursos, de cada uno de esos fuentes que tienen, cuánto van a destinar a inversión pública, ¿no? O cuánto tienen para transferencias y demás, ¿no? También tenemos la programación de la inversión plurianual, donde vemos la plurianualidad de los proyectos, ¿no? En las siguientes gestiones, a partir de 2023 y 24-25 adelante, ya podemos programar, ¿no? Si tenemos proyectos macros que tienen una ejecución mayor a 2 años, ¿no? O si tenemos ya bien definidos en nuestros planes de desarrollo integral, ¿no? En los siguientes 5 años ya los podemos traducir en el sistema, cargar los proyectos, tomando en cuenta que estos proyectos se van a ejecutar, pero sin embargo a veces el PTDI es susceptible de modificación. Es importante que vean eso, ¿no? También tenemos la programación presupuestaria anual, donde se carga, como hemos mencionado, hasta la partida de gasto que va a ser para la gestión fiscal 2023, ¿no? Que debemos cargar hasta la partida de gasto, ¿no? También una vez cerrado el anteproyecto de presupuesto, ¿no? En diciembre, cuando se apruebe con una ley financiera, este presupuesto agregado, ¿no? Tanto de inversión pública como presupuesto como gasto corriente, que el Ministerio de Economía lo va a consolidar y lo va a mandar a la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Una vez que sea aprobado mediante ley, va a salir un comunicado de que cada entidad debe realizar la programación física y financiera de los proyectos, ¿no? Para la siguiente gestión 2023, ¿no? A partir de ello, esto va a significar, ¿no? Su plan anual de cajas, ¿no? Eso tienen que cerrarlo en el sistema y el BIFE va a migrar esa información al sistema de gestión pública que es el SIGEP, ¿no? Una vez teniendo el tema del registro del presupuesto también tenemos otra funcionalidad, una vez teniendo el registro total de proyectos de inversión pública, realizamos el cierre de presupuestario correspondiente, ¿no? donde ahí vamos a definir cuánto de inversión pública vamos a ejecutar en la gestión 2023, ¿no? A manera de resumen, a manera de verificar algunos datos, mencionamos, ¿no? Que el código SISIN no es lo mismo que el CUSE, ¿no? También eso, el CUSE identifica un proceso de contratación, ¿no? El código SISIN identifica al proyecto de inversión pública, ¿no?
El CICIN es como un carnet de identidad, ¿no? Como tenemos cada uno de nosotros con nuestro carnet, nuestro nombre. El proyecto de inversión pública es lo mismo, ¿no? El código CICIN y su nombre del proyecto. Van a nacer con ese código y va a morir con ese código, ¿no? También es importante mencionar, en el marco del artículo 3 de la ley 317, la prioridad que debemos dar, asignar los recursos a proyectos de continuidad, ¿no? Importante tomar en cuenta. Asimismo, vamos a mencionar lo que es la programación plurianual de proyectos de inversión en el CICIN, ¿no? Las entidades, ¿no?, deben registrar, ¿no?, en el CICIN web la programación plurianual, ¿no?, en función al periodo de ejecución de financiamiento y sin sobrepasar, ¿no?, el costo de la etapa vigente, ¿no? Entonces, en primera instancia, el proyecto o programa de inversión pública se debe realizar una programación del gasto, ¿no?, en función al cronograma de ejecución del proyecto. Se debe definir los recursos, ¿no?, el financiamiento que se debe asignar a cada proyecto de inversión pública. Los recursos no ejecutados, obviamente, una vez aprobado la programación financiera y posterior generalmente muchas de las entidades realizan sus reformulados internos, entonces todos los presupuestos no ejecutados en los proyectos obviamente van a ser reprogramados para los siguientes meses, ¿no? Eso no hay problema. También la entidad ejecutora debe mantener actualizada la información de proyectos de inversión pública en lo que respecta a la actualización de costo, de partidas de gasto, la ejecución del estado de situación, la ejecución física del proyecto, ¿no?, el registro de contratos y las planillas, ¿no? También mencionamos que la suma total de la programación plurianual y la ejecución acumulada representa el costo total del proyecto. También en esta diapositiva vamos a hacer referencia a lo que es la programación física y financiera del proyecto, ¿no? Entonces, para realizar una programación estratégica y más eficiente de nuestro presupuesto de inversión pública para la gestión 2023, primeramente debemos ver, ¿no?, el tema del periodo de ejecución del proyecto, principalmente en obras de infraestructura, ¿no?, en lo que se refiere, ¿no?, al periodo de lluvias, todo ello, ¿no? Entonces, la programación se debe realizar de manera más responsable, ¿no? Alguna vez, muchas de las entidades, me incluyo, cuando mi persona trabajaba en una entidad ejecutora, a veces lo registrábamos el costo total del proyecto o el presupuesto del proyecto de la gestión fiscal, lo dividíamos entre 12 y eso era nuestra programación. Entonces habíamos estado errando, ¿no es cierto? Entonces no es lo correcto eso. Es importante realizar, ¿no? Analizar los últimos 3 anteriores gestiones, cómo ha evolucionado nuestra ejecución de inversión pública en función de ello, ¿no? Principalmente los primeros meses la ejecución es bastante, no es tan alta, ¿no es cierto? A partir de segundo semestre va aumentando la ejecución de proyectos. Entonces, para evitar cualquier observación en momentos de seguimiento que pueda hacer el órgano rector, entonces debemos realizar una programación física financiera adecuada, ¿no? ¿Qué documentación se debe presentar, ¿no?, para el mes de septiembre, una vez que se cierre, ¿no?, la presentación, si no me equivoco, hasta el 2 o 9 de septiembre? Y principalmente debe ser el documento que apruebe, ¿no?, la máxima instancia resolutiva. En los casos de los gobiernos municipales, ¿no?, la resolución del Consejo Municipal o ley municipal, ¿no? En las gobernaciones, la ley departamental, ¿no? De nivel central seguramente va a ser la resolución ministerial, ¿no? O resoluciones del directorio en el tema de las empresas descentralizadas. También tiene que ser en original o copia legalizada, ¿no? En los casos de los gobiernos autónomos municipales deben adjuntar el pronunciamiento del control social, ¿no? Debe estar adjuntado también el informe técnico financiero, el informe legal, ¿no?, que justifican los recursos y gastos, ¿no?, a ejecutarse en la gestión 2023, ¿no? Los memorias de cálculos, ¿no?, o las estimaciones de recursos, ¿no?, que puedan tener, ¿no? Los saldos caja banco que van a programar para la siguiente gestión. Los convenios, la certificación y la normativa legal que respalden los créditos o donaciones, ¿no? Entonces, eso tienen que tener la certificación correspondiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Otra documentación, ¿no? También tenemos los convenios interinstitucionales que deben adjuntar con qué entidad concurren, ¿no?, para la ejecución de proyectos de inversión pública, ¿no? Las entidades que les va a transferir o que ustedes vayan a transferir a otras entidades, ¿no? No, también hay entidades que les realizan la transferencia con recursos TGN, ¿no? Los recursos con fuente
41111, ¿no? Esos recursos también tienen que ser debidamente respaldados, ¿no? A través de notas del Ministerio de Economía y Finanzas que garantice el registro de esos recursos, ¿no? Plan de inversiones de IDH, ustedes ya saben esa parte, ¿no? El dictamen del CICIN, ¿no? De cada proyecto que debe estar firmado por la máxima autoridad ejecutiva, en este caso por su alcalde, ¿no? O por su gobernador. La programación, ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública, ¿no? Registradas en módulo físico y financiero, una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto, ¿no? El dictamen final, ¿no? Del cierre del anteproyecto de presupuesto 2023. Eso de igual manera deben adjuntar a la documentación con sus reportes correspondientes que genera el sistema de información de inversiones, ¿no? El catálogo de proyectos, el detalle de proyectos por partida y fuente de financiamiento, ¿no? El tema de y el reporte de recursos también, ¿no? Con qué fuente de financiamiento están gastando financiando los proyectos de inversión pública, ¿no? Esos reportes los van a generar una vez que cierren el anteproyecto en el sistema, ¿no? También rápidamente vamos a mencionar qué errores no se deben cometer, ¿no? No debemos programar parcialmente o fraccionar proyectos de inversión pública. Debemos registrar con la finalidad que vamos a ejecutar un proyecto, ¿no? Si queremos ver una unidad ejecutiva, como habíamos mencionado, un proyecto de inversión pública tiene que entrar en la fase de operación. Y si no entra en la fase de operación, no es un proyecto de inversión pública. Si nosotros fraccionamos, ¿no? Parcialmente ejecutamos este proyecto, entonces este nunca va a entrar en operación. Por ende, no es inversión pública. Entonces, esta parte ustedes lo tienen que también analizar y ver, ¿no? No atomizar el proyecto de inversión pública, no tampoco generalizar también, ¿no? Entonces, proyectos muy genéricos como, por ejemplo, construcción de empedrados o ciudad de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca vamos a poder eso evaluar, ¿no? Un proyecto que no se puede evaluar no es un proyecto de inversión pública, ¿no? Tampoco podemos atomizar, ¿no? Porque el trabajo va a ser bastante cargado para la entidad, ¿no? Y tampoco va a ser muy eficiente a la hora de evaluar, ¿no? Entonces, el tema de la localización del proyecto pueden segmentar, zonificar, ¿no? Entonces, eso ya los especialistas, los ingenieros, arquitectos, ya eso tienen que ver, ¿no? A fin de no atomizar un proyecto de inversión pública, ¿no? También la constitución política del Estado, ¿no? El tema de no intervenir con proyectos en sectores que no es de su competencia, ¿no? Entonces, los municipios ya saben qué ejecutar, las gobernaciones de igual manera, ¿no? Y el nivel central también. Existe en la Constitución las competencias privativas del nivel central del Estado, las exclusivas, ¿no? Y las compartidas, ¿no? También no debemos presupuestar inversión en gastos recurrentes, ya hemos visto con las pruebas, ¿no? Entonces, esto ya ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, un proyecto de inversión pública tiene un esfuerzo temporal, ¿no? No es recurrente. Cuando es recurrente ya es un gasto corriente, ¿no? Incluir proyectos sin financiamiento asegurado también, ¿no? A la hora de licitación del proyecto, entonces eso tiene que tener una certificación presupuestaria. También debemos identificar cada proyecto de inversión pública con qué fuente de financiamiento va a ejecutarse, ¿no? Y presupuestar el costo que vamos a ejecutar durante la gestión fiscal 2023, ¿no? Entonces, el costo total del proyecto no es lo mismo que al presupuesto. Entonces, tengan eso bien en cuenta, ¿no? Incluir 2 etapas en el presupuesto. O sea, no podemos registrar un proyecto en la etapa de preinversión y ejecución, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Entonces, primero debemos registrar un proyecto en la etapa de preinversión. Esto se realiza, este estudio, una vez viable este proyecto, pasa a la etapa de ejecución recién, ¿no? Esa es la secuencia, el ciclo del proyecto, ¿no? Y también es importante, queridos compañeros, velar, ¿no? Que todo proyecto de inversión pública tiene que tener toda su documentación, ¿no? De respaldo, ¿no? No es que a la última hora se estén definiendo los proyectos, ¿no? Sin haber hecho el tema de los estudios de informe de condiciones previas del proyecto o que estos no tengan los estudios correspondientes. Entonces, todo proyecto de inversión pública tiene que tener toda la documentación de respaldo, ¿no? Bien, también
Queridos compañeros, tenemos nuestras oficinas a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional en todos los departamentos, con excepción de Cochabamba, que lo estamos atendiendo en La Paz, y con los compañeros de Sucre también a través de WhatsApp o por teléfono, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva van a encontrar las direcciones de los compañeros que trabajan en cada una de las ciudades para que les puedan brindar la asistencia técnica correspondiente. Bien, compañeros, muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo.